Muy buenos días, estudiantes de grado séptimo. Hoy vamos a ver lo que son los números enteros, un repasito de lo que son los números enteros. Los números enteros se han agregado a los números naturales. Recuerden que ustedes siempre han visto los números naturales desde que venimos de primero, de transición, siempre hemos visto los números naturales. Ahora bien, adicional a los números naturales vamos a encontrar que encontramos los números enteros. ¿Qué significa? Que el conjunto de los números naturales se ha incluido también los números negativos. Y para ello solamente vamos a añadir a un número natural un signo positivo o un signo negativo. Bien, los números enteros siempre los vamos a marcar con una Z mayúscula. Aquí vamos a hacer una rayita para identificarlo con la Z normal. Y los números enteros, porque están comprendidos por los enteros negativos unidos con el número 0 y unidos con mis enteros positivos. ¿Quiénes son los enteros positivos? Son los números naturales. El 0, que ya lo conocimos, porque recuerden que algunos autores toman el 0 como un número natural, a veces no. Y los enteros negativos son los mismos números naturales, pero con signos negativos. De esta manera han surgido números enteros que expresan los valores que van de uno en uno, pero que permiten expresar los valores positivos y también los valores negativos. Recuerden, los números naturales empiezan desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. ¿Hasta qué número? Hasta un infinito positivo. Pero como estamos hablando del conjunto de los números enteros, también va desde menos 1, menos 2, menos 3, ¿hasta qué? Hasta un infinito negativo. Listo, chicos. Entonces no olviden, los números enteros están compuestos por números enteros negativos unidos con el 0 y unidos con unos enteros positivos. Cuando nosotros vamos a hacer la lectura y escritura de números enteros, hay varias palabras claves para identificar qué son los números enteros. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, el señor dice segundo sótano. Pero si ustedes ven al lado, el segundo sótano va menos negativo. ¿Por qué? Cuando nosotros subimos a un ascensor, los números o los sótanos están representados en el ascensor con números negativos. ¿Por qué? Porque están por debajo del nivel normal. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de algunas escrituras de los números enteros. Entonces, miremos bien. Dice, la temperatura ambiente es de 2 grados bajo cero. Este bajo cero significa que este número es negativo. Entonces, negativo. Pero como son 2 grados, entonces colocamos menos 2. Miremos el siguiente. Dice, la temperatura ambiente es de 2 grados sobre cero. ¿Qué significa? Significa por encima. Entonces, sería más 2 o solamente el 2. La ciudad se encuentra a 800 metros sobre el nivel del mar. Este sobre va positivo, ¿cierto? Entonces iríamos con 800. Ahora bien, ahora en adelante ya no vamos a colocar los números enteros positivos con este más, sino solamente podemos colocar solamente el número. En este caso el 2, aquí el 800. El buzo está nadando a 20 metros de profundidad. Cuando nada de profundidad significa que es negativo y sería menos 20. En los números enteros negativos sí hay necesidad de colocar el signo menos para diferenciarlos de los enteros positivos. Estamos justo al nivel del mar. Recuerden que el nivel del mar no es ni para arriba ni para abajo, sino es en el puro centro, o sea, 0. Y recuerden que el 0 no es ni positivo ni negativo. Ese 0 siempre va a ser neutro. Julián tiene una deuda. Entonces aquí ya hablamos de deuda. Cuando yo debo, entonces significa que el número es negativo. ¿Y qué sería? Menos 5,000. Y así podemos ver una cantidad de ejemplos donde podemos mirar las palabras claves si son negativas o son positivas.
Aquí vemos otro ejemplo muy bonito donde dice dibuja los siguientes elementos. Entonces dice un pulpo a 3 metros sobre profundidad. Entonces aquí no voy a dibujar, voy a escribir las palabras. Entonces el pulpo a 3 metros de profundidad significa que partiendo de la referencia de 0, voy a dibujar metros de profundidad, significa hacia abajo. Aquí en este estaría el pulpo. Un barco en la superficie del mar. En la superficie ya sabemos que es acá y hacemos un barco. Un ancla del barco a 5 metros de profundidad. Profundidad sería por debajo 5 metros. Entonces sería aquí el ancla. El globo aerostático a 6 metros de altura. Entonces está por encima, positivo. Entonces aquí hacemos el globo. Una estrella de mar en una roca a 4 metros de profundidad. Una roca y una estrella de mar. Y un pez espada a 1 metro de profundidad. Entonces vamos a hacer aquí el pez. Y aquí vemos otras situaciones, problema, donde nos indican los números enteros y los negativos en un mar. Otra forma de representar los números enteros son con la recta numérica. Entonces, nosotros ya conocíamos la recta numérica, pero la habíamos trabajado solamente con los números naturales. En este caso son los enteros positivos. Adicional a esto le vamos a agregar una semirrecta igualita a ella, pero en sentido opuesto, y esos serían los enteros negativos. Recuerden siempre, señores, los espacios que hay entre uno y otro siempre tienen que ser iguales. No pueden ser diferentes. Pero si, por ejemplo, yo les digo que grafiquen en una recta numérica menos 3000 y que grafiquen 2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mi recta, grafico mi punto 0, y si quieren yo voy graficando como está aquí, de 1 en 1 o de 2 en 2. Entonces yo puedo graficar 2, 4, 6. Y para el otro sentido también, menos 2, menos 4. Pero resulta que cuando me digan que yo tengo que graficar este menos 3000 y este 2, el 2 sí lo puedo graficar porque estaría acá. Pero resulta que cuando voy a graficar el menos 3000, la recta no me va a alcanzar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente voy a borrar aquí mi flechita, amplío más y después del 4 voy a hacer una especie de zigzag. Y aquí, enseguida del zigzag voy a escribir mi 3000. ¿Qué significa este zigzag? Que entre el menos 4 y el 3000 hay muchos números, pero no voy a poder hacer toda la recta, entonces simplemente indico con este zigzag que se prolonga. ¿Listo? Aquí dice que hay que graficar unos números enteros, lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para graficar la temperatura promedio de algunas capitales colombianas es hacer mi recta numérica, ubicar mi punto 0 y empezar a trabajar mi recta. Puede ser de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, no importa, pero lo importante es que yo pueda graficarla con espacios iguales. Entonces aquí voy a colocar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y al contrario sería menos 2, menos 4, menos 6. Y voy a empezar a graficar. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar Armenia. Entonces, Armenia está a 24. Aquí voy a empezar a contar positivo. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Mi 24 quedaría aquí y este sería Armenia. Entonces voy a colocar mi letra. Pasto sería menos 13. Entonces voy a ubicar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces aquí está el menos 14 y aquí está el menos 2. Ya sabemos que 13 estaría en la mitad y ahí ubicaría la P de Pasto. Y así podemos continuar con el resto de las ciudades. Para determinar bien
nuestro valor absoluto, lo primero que tenemos que tener en claro es la definición de valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? El valor absoluto me dice que es la distancia entre la posición de un número cualquiera y el cero. A eso se le va a llamar valor absoluto. Y que la forma de escribir el valor absoluto es escribiendo el número entre dos rayas verticales. Entonces, bien, sabiendo que el valor absoluto es la distancia entre un número y el cero y que se va a escribir dentro de dos líneas verticales, tenemos por aquí un ejemplo. Entonces me dice el valor absoluto de 5. Entonces miremos aquí, el valor absoluto de 5 va a ser 5 y el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Qué significa esto? Que como me están diciendo que es la distancia y me dice a partir de un número, en este caso menos 5, hasta 0, entonces el punto de referencia vamos a tener siempre 0. ¿Cuál es la distancia? La distancia es 5. Y la distancia entre el número positivo y 0 también va a ser 5. Por eso, valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de más 5 es 5. Siempre va a ser el mismo valor porque es la distancia. Y recuerden que la distancia que hay de un lugar a otro es la misma distancia de regreso o de ida. Entonces, por eso miramos el valor absoluto. Aquí hay unos ejercicios. Entonces dice, valor absoluto de menos 4, lo tenemos que es 4. Valor absoluto de 5 es 5. Valor absoluto de 27, 27. Valor absoluto de menos 1, 1. Valor absoluto de menos 9, 9. Valor absoluto de menos 13, 13. Valor absoluto de menos 67, 67. Y valor absoluto de menos 21, 21. ¿Qué podemos concluir aquí? Que todos los valores son positivos. Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo el valor absoluto de 5 menos 3, entonces primero que todo, ¿qué tengo que hacer? Mi operación. Entonces ubico mis dos barritas de valor absoluto y digo 5 menos 3 serían 2, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor absoluto de 2? Es 2 positivo. Pero yo también puedo colocar menos 3 más 5. Mire que simplemente coloqué los mismos números, pero al contrario, manteniendo los signos. Entonces, el de arriba es menos 3 y abajo también puse menos 3. El de arriba es más 5 y abajo puse más 5. Entonces, el valor absoluto de menos 3 más 5, si se dan cuenta, la operación es la misma y sería 2. Y el valor absoluto de 2 es 2. Entonces, si se dan cuenta, los números enteros los puedo colocar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, manteniendo los signos y el resultado me va a dar lo mismo. Cuando yo tengo los valores, los números enteros, tengo unas relaciones de orden, ¿cierto? Nosotros sabíamos o aprendimos a hacer las relaciones de orden con números naturales. Habíamos visto el mayor que, el igual que o el menor que. Pero adicional a esto, hay otros dos signos que serían mayor que o igual. Entonces, este es mayor que o igual. Y el menor que o igual. Si nos damos cuenta, en estos dos primeros o en los dos últimos, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo digo, díganme los valores mayores que 5, ¿cuáles serían? Los mayores valores que 5 serían 5, perdón, 6, 7, 8 y siguen, ¿cierto? Los mayores que 5. Y los números mayores o iguales que 5, ¿cuáles serían? Cogería el 5, el 6, el 7 y el 8. Significa que cuando es mayor o igual, voy a colocar el mismo número, pero cuando el valor solamente es mayor, entonces solamente empiezo desde el siguiente. Entonces 6, 7, 8 y no cogería el número 5, para que tengamos en cuenta eso. Lo mismo ocurre cuando es el mayor que o el igual, perdón, el menor que o el menor. Para identificar cuáles son los números mayores o menores, tenemos tres reglitas fundamentales.
o tres formas diferentes de compararlos. Cuando tenemos dos números positivos, cuando tenemos dos enteros negativos, o cuando tenemos un entero positivo y el otro negativo. Entonces, si se dan cuenta, son tres formas de comparar números enteros. Entonces, cuando son enteros positivos, siempre el mayor es el que tenga el mayor valor absoluto. Es el que tenga el mayor valor absoluto. Si se dan cuenta, siempre tratamos de hablar solamente del mayor. ¿Listo? Entonces, mayor, mayor, mayor. Cuando los números enteros son negativos, el mayor es el que tenga el menor valor absoluto. Es el que tenga el menor valor absoluto. Y cuando es un entero positivo y uno negativo, el mayor siempre, siempre, siempre va a ser el positivo. ¿Listo? Mirando estas tres reglas, vamos a mirar unos ejemplos. Aquí está mi reglita para empezar a comparar algunos números. Entonces, el primero me decía que voy a comparar dos números positivos. Entonces, voy a comparar el 5 y el 7. O voy a comparar el 15 y el 11. Entonces, si se dan cuenta, los números son positivos. Entonces, voy a empezar a mirar. Del 5 y el 7, ¿quién es el mayor? El que tenga el mayor valor absoluto, en este caso el 7. Entonces, 5 es menor que 7. Y el 15 y el 11, ¿quién es el mayor? Pues el 15, por consiguiente, el 15 es mayor que 11. Eso es solamente cuando comparamos números positivos. Entonces, miremos aquí que estos son los números positivos y los estoy comparando. Ahora bien, ¿qué pasa con la segunda? En la segunda me está diciendo que voy a comparar dos enteros negativos. Entonces, los enteros negativos serían solamente estos, que son negativos. Y voy a comparar, por ejemplo, el menos 6 y el menos 11 y el menos 2 y el menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Miren bien. Entonces, si yo tengo el menos 6 y el menos 11, ¿quién es el que tiene el menor valor absoluto? Entonces, valor absoluto de menos 6, 6, valor absoluto de menos 11, 11. Entonces, el mayor es el que está más cerquita de 0. ¿Quién está más cerquita de 0? ¿El 6 o el 11? Pues el 6. Por consiguiente, el 6 es el mayor de los dos números. Primero, ¿por qué? Porque me dice que es el menor valor absoluto. Y el que tiene menor valor absoluto es el 6, por eso es el 6. Ahora miremos entre el menos 1 y el menos 2. ¿Quién tiene el menor valor absoluto? El 1. Por consiguiente, menos 2 es mayor que 1. Pero, ¿qué pasaría si yo comparara el 0 y el menos 5 o comparara el 3 y el 0? Entonces, miremos aquí. ¿Quién es el mayor valor absoluto de 0 y menos 5? Pues recuerden que es el 0. Por consiguiente, el 0 es el mayor. ¿Y cuándo es entre el 3 y el 0, quién es mayor? ¿El 3 o el 0? ¿Quién tiene mayor valor absoluto? El 0, por consiguiente el 3 es mayor. Muy bien. Y ahora miremos los otros ejemplos que me dice que son cuando estoy comparando tanto enteros negativos como enteros positivos. Entonces, este es más fácil. ¿Por qué? Porque tengo menos 5 y 7, menos 11 y 2, 1 y menos 30. Entonces, si se dan cuenta, estoy comparando positivos y negativos. ¿Quién va a ser siempre el mayor? El que es positivo. De estos dos, ¿quién es el positivo? El 7. De estos dos, ¿quién es el positivo? El 2. De estos dos, ¿quién es el positivo? El 1. Y en la forma más rápida de mirar, solamente miramos los signos y nos damos cuenta ahí quién es el mayor. Aquí miremos algunos ejemplitos. Me dice, ordena de mayor a menor los siguientes números. De mayor a menor. Entonces tenemos que tener claro muy bien qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, de menor a mayor los siguientes números. ¿Quién es el número menor? Son los números que están más lejos. Los negativos, primero que todo, son los menores, ¿cierto?
y los que están más lejos. Entonces, en este caso, vamos a mirar quién está más lejos, que sea negativo, del 0. El menos 9, ¿cierto? Entonces sería menos 9. Ahora miremos el otro. ¿Quién sigue de menos 9? Menos 6. Después, ¿quién sigue? Menos 6. Menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 0. Y ahora vamos a mirar cuáles son los positivos. Tengo el 3. El 5. El 7, el 8, el 7, el 8, el 11 y el 17. Entonces, ¿quiénes son los más pequeñitos? Los negativos, pero el que tenga mayor valor absoluto, en este caso sería el menos 9. Y ahí van más ejemplos para que ustedes practiquen y solucionen. Listo, chicos. Espero que les quede todo claro y puedan mirar cualquier inquietud. De todas maneras, en las clases están resolviendo las dudas que se presenten. Feliz día para todos.